Seguimos en Suena Pampa 15. No hay postcorte que no te rías. No, porque. Perdón. Es que, claro, como que te bugueas un poquito. Ah, claro, yo no puedo seguir entrar hablando. Es verdad. Como arrancar corriendo antes de que me digan la largada. Lo haces muy bien porque cuando yo reveo el programa, no se nota eso. O sea, lo haces bien. Porque no Gracias. se nota. Pero yo que estoy acá viéndote. Como no que puedo la evitar que me realidad cause- se parte. Claro. No puedo evitar que me cause un poco de gracia. Bien, un saludo para todas las personas que estén del otro lado. Espero les haya gustado la entrevista. Seguimos acá en el programa. Ya diría que es la segunda hora del programa, si toda la estructura va correcto, pero no, porque son 15 y 24. Metele, pibe. El tiempo es tirano, como dijiste hace un ratito. Sí, metele, pibe. Bueno. Un saludo para todas las personas que estén del otro lado. Gracias. Sonó teatro, puro teatro, porque vamos a hablar de teatro. No se Así puede hablar de es. otra cosa. Con Nahuel Ortiz, columnista especialista en teatro. Digamos que sí. O sea, digamos. O sea, digamos. Digamos que sí. Digamos que sí. Sí. Y hoy traje algo que yo no sé si recuerdo mal, Upa, pero en algún momento creo que lo charlamos. ya la trajiste una vez. Estás copiando columnas. Estoy copiando- ya traje. Ya la hiciste una vez, la volviste a hacer. Sí, es verdad, pero la otra era acerca de financiamiento. En esta ocasión, tiene que ver con cómo una idea, digamos, una idea que puede tener una persona que se dedica al teatro o no, Claro. se transforma en una obra de teatro, más allá del financiamiento, digamos, sino cuáles son los procesos o cuál es el proceso para que una idea se transforme en obra. ¿Vos sabés que le iba a hacer esa pregunta a Uli sobre literatura? No se la hice. ¿A Ulises Cremonte? Sí. Mira. Porque siento que como pasa que, no sé, es esperar que del otro lado haya gente deseando ser artistas y no saber por dónde arrancar. Ok. Como que surge de ahí esa pregunta, ¿viste? Tengo un cuento y cómo lo publico. Tengo una obra en el cerebro, ¿cómo la llevo a cabo? Bien. Entonces, Sí. existirá esa persona del otro lado? Si existe esa persona del otro lado, aprovechen porque Nahuel está por contar el secreto de la Coca-Cola. Sí, bueno, quédense porque voy a revelar el secreto de cómo hacer una obra. En realidad no. En realidad vengo a plantear el problema de la obra. No, Y sí, la verdad yo es que pensé sí. que era un paso a Un paso, tutorial. No. Tipo, primero, Bueno, hay algunas pautas que sí o sí hay que tener en cuenta para poder llevar adelante una obra. Como es un arte que se vale de otras disciplinas y de otras personas, sí o sí lo que tenemos que tener es un grupo de gente. O por lo menos 2 personas. bien. Si yo te pregunto a vos, intuitivamente, digamos, ¿cómo te parece que se empieza, más allá de la idea, a gestar una obra de teatro? Yo tengo ciertos conocimientos, creo. A ver, A lo mejor le erro. puede Y ser. quedo mal porque acabo de decir que sé. Estamos para eso. Improvisando. Se juntan 2, 3 personas Ok. y empiezan a volasear, actuar. Yo digo volasear porque estoy Ujú. por fuera del teatro. Pero empiezan a actuar, pero medio en joda. Eso quise decir, como, bueno, a ver qué Tonteando. pasa, tonteando. Claro. ¿Qué tal? Venís seguido acá y hay una obra de teatro. Y vos decís que a partir de eso, esa improvisación se va fijando Repetidas veces. repetidas veces. Haces algo que te gusta, lo dejas escrito para que Ok, eso que lo te gusta. registrás Sí, y de ahí se va urdiendo, digamos, una trama. sí. Bien. Bueno, esa es una forma. Vamos. Bien, esa es una forma. Vamos. No es la única forma, porque en realidad, vos fuiste por un lugar que es el menos convencional. Porque podrías haber dicho un texto. Correcto. Tenemos un texto. Otro. Tenemos un texto. Y a partir del texto vamos Y lo generando la obra de teatro. Lo vamos actuando. Bien. Pero una obra de teatro no es solamente actuación. Digamos, una obra de teatro, como dice el título de la columna, es una puesta en escena. Bien. Entonces hay que hacer la puesta en escena de esa obra. Difícil. Suena difícil. Es difícil, pero sin embargo, es el resultado de... hay una confusión bastante importante. Lo escuchaba, no es una reflexión mía, sino que es una reflexión de Rubén Schumacher, que él decía algo así como, porque lo tengo acá anotado, que me pareció algo interesante. Que no es Michael Schumacher. No es Michael Schumacher, no, porque no podría haberlo dicho. Otro que estuvo rápido. Hablando de velocidad. Este Rubén Schumacher, para quienes no lo conocen, es director, dramaturgo,
regisser, Pará, frená. No puedes decir regisser y seguir de largo. Ok. ¿Qué es? Defina. Regisser es en la ópera, es un director de escena de una ópera. Bien. Y regi, digamos, es el resultado de eso que hizo el regisser, digamos, de esa dirección de la ópera. Bien. Bueno, Rubén Schumacher lo es. Bien. Aparte de todo eso que mencioné, es un maestro de actores también, es una persona muy importante Bueno. en el desarrollo de las artes escénicas en Argentina. ¿Se entendió? Tenía que terminar de decir. No quieres quedar mal con Rubén. Le mandamos un saludo. Bueno, entonces, él marcaba una diferencia que es muy importante, que acá él habla de una tradición rioplatense, de unificar bastante la dirección y la puesta en escena. Y muchas veces, yo lo he visto en publicaciones, cuando se publica una ficha técnica, se pone, por ejemplo, no me voy a poner a mí como ejemplo, Nahuel Ortiz, dirección y puesta en escena. Digamos, como si yo fuese responsable de la puesta en escena. Y la puesta en escena es algo mucho más grande que la dirección. Claro. Entonces, Schumacher lo que dice es que la puesta en escena es un objeto y la dirección es una acción. Es casi un debate filosófico. Es casi un debate filosófico, sí. Y es casi una posición ética también. Claro. Porque cuando yo digo, yo soy Nahuel Ortiz, director y puestista, e hice la puesta en escena de esta obra, lo que estoy haciendo, estoy borrando un montón de intervenciones que hicieron muchas personas para que esa puesta en escena se lleve adelante. Bien, la puesta en escena se lleva en conjunto, la dirección es algo individual, se podría decir. Se podría decir, la dirección es una acción, que es la acción de dirigir, y la puesta en escena es el resultado de esa acción y de muchas otras acciones. Claro. Donde interactúa mucha más gente y donde mucha más gente también propone hacer. Claro, la conforman el hecho final. Sí. Bien. Cuando la puesta en escena está demasiado comandada, digamos, y esto sí es una apreciación personal, lo que se puede ver en esa obra es algo bastante superficial. Bastante poco profundo, digamos. Cuando está demasiado comandada la puesta en escena. Bien. Eso es una cuestión, perdón que te lo diga de esta manera. Sí. Con respeto. Sí. Una cuestión subjetiva. Por eso dije, esto es una apreciación personal. Antes de decir lo que dije. Pero porque yo estoy de acuerdo. Ok. Vos encontrás más disfrute en la conformación grupal de las cosas. Sí. Y también puedo ver y reconocer con cierta experiencia que tengo cuando la puesta en escena está demasiado comandada por la dirección. Pará, ¿vos decís que lo ves? O sea, vos entras, pum, a una obra de teatro. Hola, vengo a ver una obra de teatro. Ve 1 hora y media de obra, termina la obra, no le preguntas nada a nadie. Vos sabés si esa obra fue hecha una persona comandando. Si lo pones en esos términos, parezco un loco. Pero parezco un loco que... Eso no fue un trabajo colectivo. Son los términos que lo estoy poniendo. Parezco un loco. Pero no, lo que quiero decir es que muchas veces hay directores de escena, que podría dar nombre, pero pasa que voy a quedar mal con mucha gente, que... No, sin nombres. Sin nombres. Bien. Que pero son... el punto. El punto es que hay una diferencia grande que muchas veces no se reconoce entre la dirección y la puesta en escena. Bien. La puesta en escena es el producto de un proceso en el cual intervino la dirección. Bien. ¿Eso quedó claro? Yo creo que quedó claro. Bueno. Si no les quedó claro, me dicen, no me quedó claro. Si hay 2 o 3 que dicen, no me quedó claro, lo repetimos. Con uno solo no, o sea, volvé para atrás y lo entendés. Bueno, entonces, vayamos de nuevo para atrás. Tenemos la idea. Tenemos un texto o un procedimiento, digamos, para llevar esa idea adelante. Sí. Y tenemos que tener una dirección, digamos. Una persona que haga las veces de director y que conduzca ese proceso. Bien. Ese proceso va a estar intervenido por muchas actividades. Por eso el teatro, como hablamos el otro día con Ulises, no Ulises Clemonte, sino Ulises Lazarte, el columnista de cine, que el teatro como el cine son disciplinas en las que conviven muchas actividades artísticas
para conformarlas, digamos. O sea, no es un arte en sí mismo, sino Sí. que es un lenguaje en el que confluyen muchas actividades artísticas. Correcto. Entonces el teatro también lo es. La puesta en escena es la resultante de todas esas voluntades. Bien. Entonces, para que haya una puesta en escena tiene que haber un escenógrafo, tiene que haber un vestuarista, tiene que haber un maquillador, tiene que haber un iluminador, tiene que estar los actores con todas sus propuestas. Duda. Sí, Arranco solo sí, a hacer una obra de teatro Ajá. con mi compa. 2. bien. ¿Hay que pensar en todo eso? O sea, o se puede hacer más artesanalmente. O se puede presentar la obra y van apareciendo, o el espacio teatral te propone un iluminador. Bien, vayamos a lo técnico. Yo armo el equipo, no, si somos 2, armo el equipo pensando en que tengo que tener un iluminador, o en principio no. Si estoy arrancando en la disciplina de manera artesanal. No, se puede hacer inclusive dependiendo de la propuesta, puedes hacer diferentes cosas. De hecho, se hacen obras que en donde la luz no ingresa en primera instancia, o ni siquiera se piensa hasta el final, Claro. o inclusive la iluminación Bien. es natural. Digamos, eso es una decisión que se toma dependiendo de tus posibilidades y tus gustos. Bien. Esto que estoy describiendo tiene que ver primero, con condiciones de producción dentro del teatro independiente alternativo, como es el circuito platense, y después también dentro de una forma de pensar a la actividad escénica que tiene más que ver con lo convencional en algún punto, digamos, con el desarrollo más convencional de la cosa, Sí. pero también se pueden aplicar estos conceptos, digamos, o pensar la escena de esta manera, también en lo no convencional, digamos, en lo más postmoderno, porque también se maneja de la misma manera. Bien. Pero los procesos se piensan de antemano, eso es cierto, pero después, bueno, van aconteciendo cosas que van cambiando la dirección de lo que uno pensaba en principio. Bien. Y para eso tenemos un pequeño corte de una entrevista a Spregelburg. Él es también actor, director, Rafael, director, y fundamentalmente dramaturgo y actor. Y habla de de un poco acerca de este problema entre la dramaturgia, la actuación y la dirección. Donde me parece que cuando estoy actuando mis piezas, me presto como voy a entender mejor cómo escribir la próxima. A ser dirigido porque dentro de mi propia producción me presto con mis personajes. Lo que yo me escribo para mí mismo está limitado a ser dirigido por mi propia capacidad de imaginar. Dentro de mi propia producción, mis personajes, lo que yo me escribo bajo las órdenes de otro que me ha imaginado para una cosa muy diferente, ese proceso se ha transformado un poco en mi escuela de actuación, ¿no? La dirección es la parte más policíaca del fenómeno creativo. Lo que más disfruto es la actuación. Es el momento en el que me siento más vivo, donde me parece que cuando estoy actuando mis piezas voy a entender mejor cómo escribir la próxima. En cine me presto con muchísima soltura a ser dirigido porque dentro de mi propia producción mis personajes, lo que yo me escribo para mí mismo está limitado por mi propia torpeza y mi propia capacidad de imaginarme a mí en determinadas cosas. Pero cuando tengo que actuar bajo las órdenes de otro que me ha imaginado para una cosa muy diferente, ese proceso se ha transformado un poco en mi escuela de actuación, ¿no? La dirección es la parte más policíaca del fenómeno creativo, en las cuales uno se da las narices contra la realidad. Aquello que habías imaginado parece no estar funcionando como lo habías imaginado y hay que encontrar soluciones, ¿no? La dirección es como el arte de lo posible. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Rafael Spregelburg. Él es, bueno, director, dramaturgo, como les comentaba, y él plantea algo que es bastante interesante hacia el final de lo que escuchamos, que tiene que ver con, bueno, primero con la posibilidad de ser dirigido, digamos, como los actores nos ponemos en esa posición y que eso es totalmente inevitable. Y la segunda cuestión interesante es la posibilidad de que no salga, o la posibilidad no, la realidad de que la cosa no va a salir como uno se la imaginó. Sí. Digamos, y eso es algo que en el teatro es casi una verdad absoluta. Para la vida. Para la vida. Para la vida es así,
Y para el teatro también, porque bueno, no escapa eso, pero hay otras artes que tienen como un nivel un poquito más fiel Sí, respecto de la idea Original. y la obra. Como por ejemplo puede ser pintura, fotografía, la digamos, música misma. la música misma. Uno puede tener una idea preconcebida y después plasmarla y que sea bastante parecido a lo, Sí. a lo que uno pensó. En cambio, en el teatro no. En el teatro es muy difícil eso. Porque, por esto que hablamos de que es una expresión artística colectiva y, bueno, interpela las subjetividades de todas las personas que participan de la obra. Entonces, yo sé que estamos cortos de tiempo. Yo hablaría un montón de esto. no. Me estás mirando con ojos de Sony 36. Bueno, puede ser, porque es la hora que es, pero no es una acusación. Bueno, entonces, los procedimientos para llevar adelante una obra de teatro Sí. son varios y disímiles. Dependiendo de la formación que vos tengas, también hay un glosario que es diferente. Claro. Por ejemplo, cuando hablamos de dramaturgia, podemos hablar de una dramaturgia en el sentido más convencional, que tiene que ver con la escritura de un texto y después representar ese texto escrito a partir de, bueno, de determinados procedimientos que el director te sugiera para que vos lo puedas actuar. Escritura modo Shakespeare. Escritura modo Shakespeare. Escritura modo cualquier escritor de teatro, inclusive contemporáneo, que se dedique a la dramaturgia. Hay muchas obras que son textuales, digamos, no todo surge de la improvisación, sino Claro. más bien al contrario. Claro. Se podría decir que en el teatro contemporáneo hay mucho de dramaturgia escrita. Qué loco, porque es un rol que siento que no se conoce tanto. Se ve la obra, no se imagina que la obra surgió de una dramaturgia inicial. Claro, bueno, eso Creo, es cierto. o a mí desde afuera lo veo de ese lado. Y recién que tuvimos la columna de literatura, es algo también para tener en cuenta eso que decís, que hay muchas grandes obras de teatro con textos que son absolutamente exquisitos y se recuerda solamente al director que la dirigió o a los actores y la dramaturgia queda en segundo plano, como si fuese una expresión literaria menor. Sí, que para mí no. Para mí tampoco. Es más, yo tengo ganas de escribir una obra de teatro. Así que si hay gente de teatro, me avisa. Bien, bueno, de hecho, Me pasan ejemplos, pues no sé por dónde arrancar. las obras, muchas de las obras que en este momento son las más vistas del teatro porteño, son todas obras con un texto previo. No son obras que se hicieron a partir de improvisaciones, digamos, con esa clase de dramaturgia, porque eso también es dramaturgia. Por eso digo de que dependiendo de tu formación y de donde vos vengas, el glosario va a ser diferente. Claro. Entonces, por ahí, si vos hablas de dramaturgia en términos de improvisación, y yo soy un dramaturgo que escribe obras de teatro, no vamos a estar hablando de lo mismo. Claro. Y para nombrarte algún autor, si vos querés indagar, te podría decir que en este momento hay obras de Mariano Tenconi Blanco, Nacho Bertolone, digamos que son dos autores de nuestra edad más o menos, que tienen varias obras presentándose en este momento en Buenos Aires. Otra es Lorena Vega, que también escribe y tiene sus obras y las dirige. Son autores interesantes que escriben sus obras previamente. Bien. Para seguir adelante, entonces necesitamos un director o una directora, Sí. o alguien que conduzca el proceso. Necesitamos quienes actúen en ese proceso. Necesitamos una dramaturgia para ese proceso. La dramaturgia puede ser, como dijimos, una Duda. dramaturgia escrita o una dramaturgia física, corporal. Duda. A ver, Si yo meto muchas dudas, vos decime, basta. ok. Pero tengo una. Me encanta igual, porque me ayuda a pensarlo también. La música Sí. implementó, la tecnología, mejor dicho, Ujú. implementó muchas mejoras o no mejoras, depende de qué lado lo veas, a la creación musical. O sea, vos Sí. antes necesitabas un montón de cosas, en una compu te haces un temita, pues se podría decir, Sí. modo elegante. Ujú. ¿El teatro tuvo la posibilidad de disminuir su cantidad de roles necesarios para hacer una obra? Estás vos solo. Ajá. Un personaje solitario, difícil de socializar, no te gusta, y se te ocurre una obra. ¿La podés hacer en solitario o no existía ese paso tecnológico que ayude a la creación de una obra a nivel tecnológico solitario? Y ¿Se entendió la pregunta? Porque se creo entendió, que me enrosqué. se entendió. Si ves que vos podés hacer una obra solo, valiéndote solo de la tecnología. Sí, ese como caso extremo. Ok, Caso menos extremo, si hay algún rol que haya sido reemplazado ok, bueno. por algún avance tecnológico. Bien, en primer lugar, yo no creo que sea posible eso
O sea, que una persona pueda hacer su obra solo por una cuestión necesaria del teatro, que tiene que ver con el convivio, digamos, con la posibilidad de que alguien te vea. Y eso, como decía también Schumacher, es parte de la puesta en escena. Digamos, que haya público es parte de una puesta en escena. Bien. Porque se termina de urdir la obra en el momento en el que el público la ve. Digamos, es como la cuántica. Es como se comportan las moléculas en la teoría. Míralo. Y lo peor es que es acertado. Solamente sucede cuando se observa. Claro. Entonces no. Digamos, el teatro en soledad no es teatro, es otra cosa. Digamos, se transforma en otra cosa. Y después sí, la tecnología ha avanzado y ayuda a que haya cosas que no sucedan y que antes sucedían. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con las luces, que es muy interesante. En este momento el grupo CRAP en Buenos Aires está haciendo una obra que se llama Bailarinas Incendiadas. Bien, ¿la recomendás? La recomiendo muchísimo. Bien. Están en funciones en este momento. La obra va, que su argumento, digamos, tiene que ver con lo que sucedía a principios del siglo XX en grandes teatros donde se presentaban las bailarinas de ballet y también pasaba en el teatro. Digamos que, ¿cómo se iluminaban a principios del siglo XX? A finales del siglo XIX. Se iluminaban con velas, con candelabros enormes. Entonces, para iluminar una obra de teatro o una obra de danza, como en el caso de Bailarinas Incendiadas, se prendían un montón de velas en todo el teatro. ¿Y qué pasaba a veces? No me la conté. Sí, los actores o las bailarinas por ahí chocaban algún candelabro, se caía un candelabro por accidente y se prendían fuego. De hecho, muchos teatros se han prendido fuego porque la iluminación era con velas. Peligroso, no hay otro sistema, chicos. Y imagínate, a principios del siglo XX o finales del siglo XIX, lo único que existía para iluminar eran velas. Hagámoslo a oscuras. Claro, pero bueno, se ve que no querían resignar la belleza, porque también sucede eso muchas veces en pos de la belleza. El arte tiene mucho de eso, en pos de la belleza suceden atrocidades. Como cuando entrenan a las bailarinas de ballet, no sé, vos sabrás un poco más del sistema, pero cuando las empezaron a entrenar antes, capaz cambió, era... Sí, claro, sí, las disciplinas también fueron muy, muy violentas. José Má colaboraba con el entrenamiento de la disciplina de la danza como ejemplo del ballet. Del ballet. Me encantó, me encantó la anécdota. Entonces, viste, es una buena anécdota. Murieron muchas bailarinas de esa manera. Sí. No creo que ese detalle haya sido lo que haya gustado. Okay. Porque reforzaste justo eso. Lo de las velas. Todo el resto que era bonito, no, murieron mucha gente. Murió mucha gente. Bien. Y las recordamos en su honor. Y teatro cuántico. Creo que le gustó lo del teatro cuántico. Bueno, gracias Lolay por el aporte. Teatro cuántico. Bueno, volviendo, sí. Respondiendo a tu pregunta, sí, la tecnología ayudó a que por ejemplo, el margen de error sea menor. Por ejemplo, el margen de luces. Bien. El margen de luces no, la iluminación. Por eso... Creo que si bien la tecnología avanzó e interviene en algunas de las disciplinas que conforman el teatro sigue siendo necesariamente analógico. Bien. No hay forma de que sea reemplazado y por eso ha subsistido como disciplina durante muchísimos años a pesar de los avances tecnológicos. Bien, se podría decir, se me ocurre, el cine como alternativa, pasa que no es lo mismo. Claro. Y después se me ocurre que a futuro... el chat GPT haciendo guiones. Tipo, vos tenés ganas de actuar, no te dan guiones. Chat, por favor, me escribís un guión que tengo ganas de actuar. Sí, eso seguramente sucede, ya debe estar sucediendo, como decía Ulises. Y nadie lo sabe. Y nadie lo sabe. Y yo creo que yo por lo menos te das cuenta un poco que eso no tiene espíritu. Y después también sucede que no todo es texto en el teatro. No todo es texto, entonces si hay un buen texto pero está mal ejecutado, claro, no termina estando bueno. O sea que de todas maneras siempre va a estar el ser humano, digamos, como centro, claro, como centro de esa disciplina. Bien. Entonces necesitamos, pues yo voy a enumerar porque la idea era más o menos hacer... No, te volví loco. Narrar. No, vos no, yo también me voy por la rama hablando de esto, que evidentemente es algo que me gusta un poco. Claro. Entonces tenemos que tener una dramaturgia, tenemos que tener personas que actúen, una persona que dirija, tenemos que tener disciplinas que intervengan para lo que nosotros queremos hacer, digamos, sea luces, sea escenografía o no, pero siempre necesitamos de los otros y de las otras personas
poniendo su disciplina en funcionamiento y de las otras personas también pensando en función de la obra para llegar a una apuesta. Bien, Que la apuesta siempre es una apuesta en común. bien. A lo que voy con esto, y hablando de la producción o de los mecanismos de producción que tenemos en el arte alternativo independiente de la ciudad, de nuestra ciudad, y en el teatro en particular, no se puede pasar de la idea a la apuesta sin un grupo, sin una grupalidad, sin una red. Sin eso no se puede hacer teatro. O sea que yo diría que lo primero que hay que hacer para poder pensar en una obra, que una obra se puede llegar a transformar en obra, en eso, una idea se puede transformar en obra, es tener una red, es tener un grupo. Hacer lobby. Hacer lobby, no, eso es como, yo me refería a algo un poco más romántico. Tener un grupo de gente que se dedique a lo mismo, que tenga las mismas ganas que tiene uno, y que, bueno, que la idea les parezca seductora, y de ahí en adelante me parece que el camino se allana un montón. Claro. Solo es imposible. Bien. ¿Listo? No, puedo seguir hablando si querés. Me parecía que... Me parece que tenemos que ir a escuchar. Me parece que tenemos que ir a escuchar. Si querés, Me parece muy bien. Sí, tenía un par de cosas más, lo querés pero decir. O lo puedes decir la semana que viene. O sea, justo vos tenés el micrófono abierto. bueno, podemos seguir explayándonos acerca de este tema, que es interesante. Sí. Sí, sí, la semana que viene puede ser tranquilamente. Si tienen preguntas acerca de esto, si hay algo que no quedó claro, si necesitan algo más técnico, porque vos empezaste con una cuestión técnica que está buena también, y por ahí podemos ahondar también en lo técnico, digamos, qué se necesita como material, digamos, como fierro para hacer una obra de teatro. Claro. Que esperemos que los teatros de la ciudad cuenten con lo necesario. Trataremos, como siempre, de... No siempre. No siempre, pero como siempre, trataremos de ubicarnos en espacio-tiempo. Estamos en La Plata en esta época, entonces dentro de las condiciones de producción de los y las teatristas podemos llegar a brindar alguna idea de qué es lo que se tiene y qué se puede hacer con eso. Buenísimo. ¿Se entendió? Excelente. Bien. Gracias, José.